Muy buenos días, clientes de Casa Sueca. Bienvenidos a la capacitación de transmisión de potencia en cadena de rodillos. Les indicaré la metodología que vamos a aplicar en la capacitación. Las preguntas las realizaremos por el chat de Zoom. Si están interesados a que les enviemos las memorias y la certificación de asistencia a la capacitación, por favor colocar nombre completo y el correo electrónico. Por favor, cerrar micrófonos y cámaras para no interrumpir la capacitación. La capacitación será grabada y colocada en las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube de la empresa. Les informamos que realizaremos una serie de capacitaciones de diferentes elementos implementados en la transmisión de potencia y serán cada 8 días. Les daré un breve repaso del portafolio de productos que maneja nuestra empresa para dar paso a la capacitación. Suministramos cadena de rodillos, marca Reynolds, líder en transmisión de potencia a nivel mundial. También piñones de fabricación nacional, marca Internet, que se suministran bajo planos y estándar. Suministramos acoples de precisión desde el más pequeño hasta acoples grandes industriales con la capacidad de transmisiones de torques altos, marcas R+W, Reynolds, Vulcan, Intermed. Distribuimos motores marca Webb y cajas reductoras marca Brown. Manejamos la línea de transmisión de potencia electrónica y automatización con variadores y servomotores marca Lenz, fabricación alemana. La línea de lubricantes marca CRC, grado alimenticio, automotriz e industrial. Fabricamos elevadores industriales de carga. Se pueden realizar en acero inoxidable para las industrias alimenticias o farmacéuticas o bajo la necesidad que el cliente requiera. Casa Sueca está en la capacidad de realizar proyectos de repotenciación, automatización de maquinarias. Tenemos personal altamente capacitado para desarrollarlo y suministrarlos. Le doy paso al ingeniero Fabián Alarcón, quien dictará la capacitación del día de hoy. Perdón, muy buenos días para todos. Mi nombre es Fabián Alarcón, para los que no me conocen. Estoy radicado en Cali, llevo 9 años en Casa Sueca. Soy una de las personas encargadas de dar soporte técnico a nivel nacional en cuanto a transmisión de potencia mecánica y transmisión de potencia electrónica correspondiente a variadores y servomotores. En esta ocasión les voy a dar una charla compacta pero concisa acerca de los criterios fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con una transmisión a cadena de rodillos. Bueno, la transmisión a cadena de rodillos se utiliza desde la antigüedad. Es un modelo que fue diseñado por el ingeniero, anatomista, pintor, filósofo Leonardo da Vinci en el siglo XVI. Y en 1864, Hans Reynolds, que es el fundador de la casa Reynolds, de la marca Reynolds, cogió este modelo, le implementó rodillos y bujes y es la cadena que utilizamos hasta hoy en día. Reynolds tiene varios tipos de cadenas para diversas aplicaciones, dependiendo de sus ambientes y de sus condiciones, como por ejemplo la Hydroservice, que es una cadena diseñada para resistir la corrosión producida por agua o por humedad. Esta cadena es especial para trabajar en procesos de envasado o embotellado, en procesos de lavado. Hemos tenido muy buenos resultados en plantas de tratamiento de agua, en donde la cadena trabaja sumergida en la PETAR, en varias empresas muy reconocidas a nivel nacional.
Tenemos la cadena Zaino, que es una cadena completamente libre de mantenimiento y se utiliza en ambientes o en procesos en donde la higiene es fundamental, donde no puede haber contaminantes por lubricación o simplemente la lubricación es muy difícil de alcanzar. Está la cadena inoxidable, que es una cadena fabricada con aceros de alta calidad, especial para ambientes donde hay corrosión por ácido o por alcalinos, especial para ambientes donde hay humedad o donde sencillamente la temperatura es muy alta o muy baja, como más o menos entre menos 40 grados centígrados y 400 grados centígrados. También están las cadenas especiales, que son ensambladas con aditamentos para diversas funciones, como empujadores o sencillamente para que algún sensor inductivo las detecte en aplicaciones de precisión. Tenemos las cadenas niqueladas y zincadas, que son cadenas que resisten una ligera corrosión, no igual que la inoxidable, no tiene las mismas propiedades de la inoxidable, pero son unas cadenas que son más económicas que la inoxidable y aguantan una ligera corrosión. Está la cadena estándar de alta calidad, que es la cadena premium de Renault. Es una cadena diseñada con altos estándares de fabricación para tener una vida útil superior al resto de las marcas. Está la cadena Sovereign, que es una cadena diseñada para trabajar en ambientes hostiles donde hay mucha contaminación por polvo o donde la cadena puede estar sometida a abrasión por ciertas partículas. Esta cadena puede resistir hasta 3 veces más que una cadena convencional en acero 1045, trabajando en estas condiciones. Está la cadena de doble paso o cadena de paso largo, que se utiliza para cuando hay distancias muy largas entre ejes. Las vemos mucho en procesos de transporte, bandas transportadoras o en empujadores. Está la cadena Halo Pin o de pin hueco, que es esta de acá, y es una cadena especial para ensamblarle aditamentos de pasador, de tipo pasador. Y por último tenemos las cadenas Lifting o BL, que son cadenas diseñadas para resistir altas cargas de tensión y son especiales para procesos de elevación, para aplicaciones de elevación, como por ejemplo los montacargas. Digamos que estas son las líneas más relevantes que maneja Renault. Sin embargo, Renault maneja muchas otras líneas como cadenas agrícolas, cadenas para aplicaciones azucareras, cadenas para parques de diversiones, montañas rusas, etc. Las cadenas se componen de 5 elementos básicos, que son las chapetas o placas interiores, los bujes o casquillos, los rodillos, los pasadores o bulones y las placas o chapetas exteriores. Cada uno de estos elementos tienen un proceso de fabricación especial que garantiza una larga vida útil y una gran precisión. Por ejemplo, en los pasadores se aplica un proceso de revenido que consiste en ablandar el material en sus extremos. Esto con el objetivo de que al momento de ingresar el pasador en la placa o de extraerlo, esta no se vea afectada, no se deforme en sus perforaciones. También Renault garantiza un remachado circular perfecto, garantizando así una distribución de las cargas más uniforme. Bueno, el proceso de revenido se realiza a unas temperaturas no muy altas. Las temperaturas, digamos que no alcanzan el punto crítico del material y con esto logran el ablandamiento de esta parte del pasador. Si de pronto alguna persona tiene alguna pregunta o algo, las preguntas las vamos a responder al final de la capacitación. Pero si ustedes gustan, a medida que voy avanzando, pueden ir dejando las preguntas en el chat y ya al final las vamos leyendo y las vamos respondiendo. En los rodillos y en las placas se aplica un proceso de granallado que consiste en disparar
partículas férreas a gran velocidad sobre la superficie de estos materiales, con el objetivo de alivianar cargas y de alisarlos. En los rodillos se aplica un proceso de nitrocarburación, que es un proceso a base de nitrógeno, carbono y oxígeno, que lo que hace es que el material en su superficie va a quedar más duro. Estamos hablando más o menos de unos 50-55 Rockwell C, que son las unidades de dureza, y esto me permite que el rodillo tenga una gran resistencia al desgaste. A su vez, este proceso en el interior del material lo que va a hacer es que va a quedar más blando, más dúctil, por decirlo de alguna manera. Al quedar más dúctil en su interior, el material va a ser más resistente a la fatiga. Reynolds utiliza como perforación el proceso de paso de bola o ball drifting. Consiste en atravesar una bola de tungsteno. El tungsteno es una de las aleaciones más duras que hay en el mundo. Atravesan una bola de tungsteno, como vemos en la imagen, lo que me garantiza crear agujeros perfectamente cilíndricos y lisos. Esto me permite que el lubricante, preferiblemente un lubricante de alta penetración, ingrese al interior de la cadena, que es donde realmente se necesita. El lubricante debe llegar donde se genera la mayor fricción, que es entre los pasadores y los bujes. En otras cadenas de calidad estándar o de baja calidad, lo que hacen es troquelar esta superficie y van a quedar unos agujeros rugosos, como podemos ver acá. Esos agujeros rugosos lo que van a ocasionar es que el lubricante no entre con facilidad, que quede una rebaba y que queden micropuntos o puntos rectos por donde se pueden fracturar las cadenas, porque se generan puntos de esfuerzo. Renault fabrica sus bujes y sus rodillos con piezas sólidas. Lo que hacen es extruir la pieza y le dan la forma al elemento. A diferencia, digamos, de otras cadenas que lo que hacen es coger un material y doblarlo. Esto se puede ver físicamente porque si desarmamos una cadena Reynolds de alta calidad vamos a ver que la pieza está completa, mientras que en las otras cadenas vamos a notar una ranura o un bipartido. Entonces, esto lo que me genera es que la carga, la resistencia a la carga de ruptura disminuya un poco y sea más susceptible a desgastes prematuros. La capacidad de transmisión, el peso y el tamaño de la cadena está dado por una medida que es el paso. El paso es la medida que hay entre el centro de un pasador al centro del siguiente. Esta medida es fundamental para poder identificar una cadena, pero no es la única medida que vamos a necesitar y ahorita vamos a ver por qué. En el mundo de las cadenas, debemos acostumbrarnos o debemos normalizar ciertas siglas, como son la RC, que en inglés es Roller Chain, y significa cadena de rodillos. ASA, American Standard Association, que es un estándar americano. ANSI, American National Standard Institute, que es también un estándar americano. BS, British Standard, que es un estándar británico o europeo. ISO, International Standard Association, ese es un estándar internacional. Y API, que es American Petroleum Institute, que es un estándar petrolero. En nuestro medio, más que todo vamos a utilizar estas dos normas o estos dos estándares en nuestras cadenas. Bueno, en la nomenclatura ANSI o en las cadenas ANSI utilizamos la siguiente numeración, dependiendo del paso de la cadena. 25, 35, 40, 50, 60, 80, 100, 120, así sucesivamente hasta alcanzar pasos bastante grandes como el 240. El número 5, en las dos primeras referencias, me indican que la cadena no trabaja con rodillos, sino que se desplaza sobre sus bujes por ser una cadena de tamaño tan pequeño y diseñada para trabajar a bajas cargas. El 0 en el lado derecho del resto de las referencias me indica que es una cadena que sí trabaja con rodillos. Existen otras variables, como por ejemplo en la cadena 40 o de medio paso,
que es una cadena 41, donde el 1 me indica que es una cadena con las mismas medidas de la 40, pero con unas placas más angostas para cargas bajas. Esta numeración, esta nomenclatura me indica la medida del paso de una cadena ANSI en octavos de pulgada. Me explico. Por ejemplo, en una cadena 25 tenemos que es una cadena de 2 octavos de pulgada en el paso, que simplificándolo me va a dar un cuarto de pulgada. En una cadena 35 tenemos que es una cadena de 3 octavos de pulgada. En una cadena 40, pues el 4 lo dividimos en octavos de pulgada, simplificando la medida 2 cuartos de pulgada y simplificando la medida que es una cadena de media pulgada. En la 50 tenemos que es una cadena de 5 octavos y así sucesivamente. Entonces recordemos, en la nomenclatura ANSI, cogemos el primer número de la referencia y lo dividimos en octavos de pulgada. En la cadena BS es básicamente lo mismo, a diferencia de que el número en la cadena BS no me indica ninguna característica física en la cadena, sino que simplemente vamos a coger la referencia y la vamos a dividir en 16avos de pulgada. La B, al lado derecho de la referencia, me indica que es una cadena de la norma británica o europea. Entonces tenemos la cadena 06B, me indica que es de un paso de 6/16 de pulgada, que simplificándola me da 3 octavos. La 08B es una cadena de 8/16 de pulgada, que simplificándola me da media pulgada. La 10B es una cadena de 10/16 de pulgada, que simplificándola me da 5 octavos, y así sucesivamente. Entonces recordemos, en ANSI la referencia se divide en octavos de pulgada, y en BS la referencia se divide en 16avos de pulgada, y esto lo que me da es la medida del paso en pulgadas. Como podemos ver, en ambas nomenclaturas existen los mismos pasos. Existe un mito entre la mayoría de personas que dice que la cadena europea tiene el paso milimetrado y la cadena ANSI tiene el paso en pulgadas. Esto es falso. Como podemos ver, el paso en ambas cadenas es exactamente igual, y por ello les decía que no basta solamente con tomar el paso para poder identificar mi cadena. Necesitamos identificar la cadena con 3 medidas básicas. Entonces, la identificamos con el paso, que ya lo mencionamos anteriormente, con el diámetro, el paso que es este de acá, con el diámetro del rodillo, que es el que tenemos en esta parte de acá, y con la longitud del rodillo o la distancia que tenemos entre placas internas, que vendría siendo esta de acá. Siempre se debe tomar la medida por dentro. Entonces, observemos. En el paso, por ejemplo, de una cadena de media pulgada, vemos que su nomenclatura es 40, porque son 4 octavos de pulgada, que simplificándola me va a dar media pulgada. Y en la cadena BS es una cadena 08B, que simplificándola es una cadena de 8/16 y simplificándola me va a dar una cadena de media pulgada. Entonces el paso es exactamente el mismo. ¿En dónde difiere? En las medidas que les acabo de nombrar. Por ejemplo, el diámetro del rodillo en una cadena BS de media pulgada es más grande que el diámetro del rodillo en una cadena ANSI. Entonces, si yo voy a arropar o a envolver un piñón de media pulgada ANSI con una cadena BS, sencillamente el rodillo no va a entrar a donde debería entrar y se va a empezar a montar en los dientes después de cierta cantidad de dientes. Entonces, este proceso, digamos, no va a ser posible. Entonces, esa es la diferencia entre la norma ANSI y la norma BS. Siempre debemos identificarla, puesto que una cadena ANSI no me sirve para un piñón BS y viceversa. En muchas ocasiones vamos a encontrar que la cadena está muy desgastada y estas dos medidas se van a ver alteradas. En ese caso, pues es recomendable tomar las medidas del grosor de las placas, que es esta de acá, el diámetro de los pasadores, que vendría siendo este, y la longitud del pasador, que vendría siendo desde acá hasta acá. Ya con esas medidas se puede confrontar en el catálogo e identificar la cadena con precisión.
Existen unos elementos de fabricación especial que son denominados uniones. No son más que eslabones con características especiales. Entonces, entre las uniones tenemos la número 4 o la raya 4 como la llamamos nosotros, y es la parte interna de la cadena, que es la que contiene los bujes y los rodillos y las placas internas. Tenemos la número 107, que es una unión de cierre para ser remachada. Tenemos la número 11, que es una unión que tiene una placa de cierre pasante y su cierre se realiza con dos pines que atraviesan dos perforaciones que hay en los extremos de los pasadores. Tenemos la número 26, que es la misma número 11, pero su cierre se realiza con una grapilla o con un clip que encaja en una ranura en los extremos del pasador. Por favor, hay una persona que me está rayando en la presentación para que por favor me colabore. Tenemos la número 12, que como muchos de ustedes las conocen con diversos nombres, que son la unión acodada, o estribo, o medio paso, o hermafrodita. Técnicamente es la número 12 y sirve para agregar o quitar un solo eslabón en nuestros tramos de cadena. Con estas otras uniones siempre va a ser necesario agregar o quitar un número par de eslabones debido a que deben ir combinados con esta unión que es la número 4. Y la número 30, que es la combinación de la número 12 con la número 4 para cadenas especiales o para procesos especiales. También existen la fabricación de cadenas de varias hileras con el objetivo de poder transmitir más torque con el mismo paso. Físicamente difieren solamente en el número de hileras y en la longitud del pasador. El resto de medidas son iguales, el diámetro del rodillo, el diámetro del pasador y el grosor de las placas son iguales. Y en su nomenclatura lo que se hace es poner un sufijo, un guión y un sufijo al lado de la referencia tanto en ANSI como en BS. Entonces, si es una cadena dúplex o doble, lo que se hace es poner un 2, si es una cadena triple un 3, si es una cadena óctuple se pone un 8 y así sucesivamente. ¿Cuánto me va a durar una transmisión a cadena? Bueno, esta pregunta es relativa. Depende fundamentalmente de tres aspectos básicos que son la selección, el montaje y el mantenimiento. Si ustedes de pronto tienen alguna transmisión que se les esté reventando a cada rato o que se esté desgastando prematuramente, lo más seguro es que estén fallando en alguno de esos tres criterios. Renault garantiza a sus usuarios que cumpliendo a cabalidad con esos tres factores, sus cadenas pueden durar entre 15.000 y 20.000 horas de trabajo continuo. Esto equivale más o menos a 2 años trabajando de seguido sin parar, cumpliendo pues con estos tres factores. Existen, en cuanto a la selección, varias maneras de calcular o de seleccionar una cadena. En esta ocasión vamos a ver dos opciones. Una es por medio del torque. Entonces lo que hacemos es que tenemos una tablita. En esta tablita, que es de la norma ANSI, también existe una tabla en la norma BS. Bueno, los que deseen, digamos, tener o recibir este tipo de información como tablas y otra información técnica y además la certificación de que asistieron a la charla de transmisión a cadena, como les dijo Liliana, nos pueden dejar en el chat el nombre completo para nosotros poder ponerlo en la certificación y el correo o el número telefónico para enviar estos documentos ya sea por WhatsApp o por el correo. Continúo. Bueno, en esta tabla tenemos el eje X y el eje Y. En el eje X, tanto en la parte superior como en la parte inferior, tenemos las revoluciones por minuto a las que va a trabajar el piñón conductor o por lo general el piñón más pequeño. Y en el eje Y tenemos estas 4 columnas
correspondientes a la capacidad de transmisión de potencia en kilovatios, dependiendo si es una cadena de una hilera, de 2 hileras, de 3 hileras o de 4 hileras. Entonces, por ejemplo, si tenemos un motorreductor, perdón, si tenemos un motorreductor de 1 kilovatio, vamos a trabajar con una cadena sencilla y este motorreductor me trabaja a 50 revoluciones por minuto. Lo que hacemos es confrontar ambos ejes y esto nos va a dar la cadena que debemos trabajar. Entonces nos venimos por esta línea, la confrontamos con 50 revoluciones por minuto y eso nos da más o menos en este punto. Entonces, si observamos en esta franja, nos dice qué cadena es la que debemos utilizar. En este caso, debemos utilizar una cadena de un paso de 3/4 de pulgada o por ser de la norma ANSI es una cadena de paso 60. También tenemos en esta tabla unas franjas que van como al contrario. En este caso, por ejemplo, sería esta franja aquí. Perdón ahí pues por el pulso. En esta franja nos indica que es un tipo de lubricación manual o tipo 1. Este tipo de lubricación pertenece a una lubricación por brocha o por gotero. En esta otra franja tenemos que es una lubricación por goteo. En esta otra franja tenemos que es una lubricación por baño de aceite. Y por último tenemos en esta franja que es una lubricación por presión, por chorro a presión, por tratarse de velocidades y cargas bastante altas. Entonces, esto es una manera de identificar una cadena por torque. Y existe otra manera que es seleccionar una cadena por medio de la carga de rotura. Entonces, tenemos estas tablitas. En esta columna vamos a ver el paso de una cadena sencilla en norma ANSI, 25, 35 hasta la 200. Y en esta columna de acá tenemos, bueno, ahí me descaché. Tenemos la carga de rotura de la cadena en newtons. Entonces, si yo estoy trabajando en una aplicación donde la tensión de mi cadena es equivalente, por ejemplo, a 500 kilos, 500 kilogramos, ya sea en cuanto a tensión de una cadena cerrada en sus extremos, o si vamos a trabajar la cadena, por ejemplo, en un ascensor y esta me va a hacer las veces de elemento de izaje. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos 500 kilogramos. Esos 500 kilogramos debemos pasarlos a newtons, porque la columna me da estos valores, pero en newtons, que es una unidad de fuerza. Entonces, esos 500 kilogramos los multiplicamos por la gravedad, que es equivalente a 9,8 metros por segundo cuadrado, y eso nos va a dar una carga nominal de 4.900 newtons. Dependiendo de la aplicación, a esa carga nominal debemos aplicarle un factor de servicio. Entonces, si estamos trabajando en una aplicación en donde se comprometan vidas humanas, animales, o donde sencillamente la carga es demasiado delicada, Renault recomienda que el factor de servicio sea entre 8 y 10. Entonces, como ejemplo, digamos que estamos trabajando en un ascensor de personas por izaje, por medio de cadenas. Entonces, tenemos que la carga nominal son 4.900 newtons. Y vamos a aplicar el factor de servicio, que es 10, lo multiplicamos, y eso nos da una carga de rotura de 49.000 newtons. Entonces, nos venimos por esta columna buscando un valor que esté igual o por encima. En este caso, este no nos sirve, el que le seguiría es 55.600 newtons. Y esto es correspondiente a una cadena de paso 80 o de paso de 1 pulgada. Si hacemos el ejercicio en una cadena dúplex, vamos a observar, en el 43.600 no nos da, entonces el 62.600 está por encima, este sí nos serviría. Y en este caso nos va a dar una cadena de un paso más pequeño, pero con 2 hileras, que sería una cadena 60 doble. Entonces, esta es una manera de identificar la cadena por medio de la tensión. Parte muy importante en el criterio de selección de una cadena es la calidad de sus componentes.
Yo creo que todos sabemos lo que representa en términos económicos una varada por un desgaste prematuro o un rompimiento de una cadena a consecuencia de componentes de baja calidad. Entonces, siempre tener en cuenta de que con una cadena de alta calidad como la cadena Reynolds, vamos a obtener menos resultados y vamos a tener que parar menos o en un tiempo más prolongado. Montaje. Al montar un piñón en el torno, debemos procurar que este quede bien centrado, ya que de lo contrario el piñón va a quedar con un bote o con un cabeceo que se va a reproducir en toda la transmisión, dando un trato destructivo tanto a los piñones como a la cadena. Pues para óptimos resultados lo que se debe hacer es tomar como referencia la base o la parte profunda de los dientes del piñón, ya que sobre ellos es donde se va a deslizar el rodillo de la cadena, va a circular el rodillo de la cadena. Antes de instalar los piñones, debemos procurar que los ejes estén completamente paralelos entre sí y que estén muy bien nivelados. También es importante alinear los piñones. Esto se puede lograr poniendo una regla recta o algo recto sobre sus caras o utilizando algún otro método confiable, como por ejemplo el láser. Esto lo que me garantiza es una mejor distribución de las cargas en la transmisión y que el desgaste sea de manera uniforme por ambos lados. Los piñones se deben tratar siempre de ubicar lo más cerca posible al punto de apoyo, ya que de lo contrario se va a generar un efecto palanca por la fuerza ejercida y esto va a desgastar o va a dañar prematuramente los rodamientos y la transmisión. Contrario a lo que se ve en el video, los fabricantes de máquinas recomiendan que la manzana vaya hacia el otro lado. Esto me va a garantizar que la fuerza axial aplicada sobre los dientes de los piñones esté mucho más cerca del punto de apoyo. ¿Cuándo debemos reemplazar una cadena? Muy sencillo, la cadena se debe reemplazar cuando alcance o supere el 2% de la elongación de su longitud original. Si la cadena llega a alcanzar o a sobrepasar el 3%, ya se recomienda cambiar tanto cadena como piñones, puesto que la cadena al llegar al 2% ya estaba, digamos, desgastada y elongada, y en el lapso de ese 2 a ese 3% lo que hizo fue desgastar prematuramente al piñón. ¿Cómo verificamos la elongación de una cadena? Muy sencillo también. Lo que hacemos es lavar muy bien la cadena, la estiramos con fuerza, ya sea colgada o sobre una superficie plana, y la medimos con un flexómetro o con una regla. Posteriormente, contamos la cantidad de eslabones, podemos coger como referencia 10, 20, 100 eslabones y vamos a multiplicar esa cantidad de eslabones por el paso en pulgadas. Entonces, la diferencia entre estas dos longitudes va a ser el porcentaje de elongación. Me explico. Si tengo una cadena de paso 1 pulgada y tomo como referencia 100 eslabones, pues en teoría la cadena me debería dar una longitud de 100 pulgadas. Si al medir yo físicamente la cadena con un flexómetro, un metro, lo que sea, me da 103 pulgadas o 102 pulgadas, quiere decir que mi cadena alcanzó el 2% o el 3% de su elongación. Entonces ahí ya debemos reemplazar la cadena o la cadena y los peñones según corresponda. Por lo general, las cadenas vienen en tramos de 10 pies, que es equivalente a 3.05 metros, y esto obliga a las personas a que la tengan que cortar para adaptarla a su aplicación. La manera correcta de desarmar o de cortar una cadena es esmerillar los pasadores sin irlos a recalentar o sin ir a dañar la placa. Posteriormente se deben empujar los pasadores ya sea con un martillo y un punzón o preferiblemente con un extractor de manera casi simultánea para no ir a deformar la chapeta. En cuanto a la cadena de alta calidad de Reynolds, no es necesario esmerilar el pasador, por lo que les expliqué al principio. Los pasadores vienen con un proceso de revenido, que es un ablandamiento en los extremos de este, con el objetivo de que en el momento en que yo lo extraiga, no me vaya a deformar la abertura de la chapeta. Entonces,
de pronto alguno ha tenido la oportunidad de desarmar una cadena de alta calidad Reynolds, van a notar que el pasador sale suavecito, sin ejercer mayor fuerza. Mientras que en otro tipo de cadenas de calidad estándar o de fabricación estándar es más duro. Y fuera de eso, cuando sale el pasador, queda una rebaba en la placa y esto indica pues que ya la placa se deformó y no quedó sirviendo para nada. Se recomienda al inicio no tensar mucho las cadenas ni tampoco dejarlas muy flojas. La práctica de tensar mucho las cadenas en una transmisión las daña prematuramente, al igual que los piñones. También si dejamos la cadena muy floja, se va a articular demasiado y eso también termina o le da un trato destructivo a la transmisión. Entonces, la tensión adecuada debe ser el equivalente a 2 pasos de la cadena que estemos utilizando en el tramo flojo. Por ejemplo, si estamos utilizando una cadena 40, que es una cadena de paso media pulgada, en el tramo flojo vamos a dejar más o menos 1 pulgada de distancia. Distancias entre centros tan pequeñas, pues no son recomendadas y menos si la diferencia entre la cantidad de dientes del piñón grande y la cantidad de dientes del piñón pequeño es muy grande. Esto se debe a que la cadena no va a envolver lo suficiente al piñón pequeño. En muchas aplicaciones, digamos que esto es casi que obligatorio, trabajarla de esta manera, ya sea porque tenemos que trabajar con relaciones de velocidad demasiado grandes o sencillamente por el espacio. Entonces lo que se debe hacer acá es aplicar un tratamiento térmico de endurecimiento a los dientes del piñón pequeño. Lo justo es que la cadena envuelva unos 120 grados o un tercio del piñón pequeño. Para identificar la distancia entre centros más adecuada, lo que hacemos es el equivalente a la medida que hay entre la suma del diámetro del piñón grande más el radio del piñón pequeño. La suma de estas dos medidas me va a dar la distancia entre centros adecuada de nuestra transmisión. Por acá tenemos una fórmula, una ecuación que nos permite identificar la longitud de nuestra cadena. Previamente debemos contar con estos datos que son la cantidad de dientes del piñón motriz, la cantidad de dientes del piñón conducido, la distancia entre centros de los ejes en milímetros, el paso de la cadena en milímetros y como resultado me va a dar la cantidad de eslabones en pasos. Entonces, si el resultado me da 50, quiere decir que tengo una cadena de 50 eslabones y si mi cadena es una cadena de 1 pulgada, pues la longitud de mi cadena va a ser de 50 pulgadas. No es necesario que le tomen pantallazo ni que copien esta fórmula. Eso también se los vamos a enviar al correo o al WhatsApp. Para los que estén interesados, nos pueden dejar el correo, el número telefónico y el nombre completo en el chat para también así enviarles certificados de asistencia a la capacitación. Bueno, esto es muy importante, la lubricación. Hay muchas personas que tienden a subestimar o simplemente a evitar el mantenimiento de una transmisión a cadena. Por la sencilla razón de que, digamos, esta no da muestras de deterioro en un plazo inmediato, sino en un corto plazo, pero estamos hablando de meses. Entonces, por esta razón se tiende a subestimar o simplemente a evitar el mantenimiento de estas transmisiones. Todos sabemos que el mantenimiento o la lubricación en cualquier pieza mecánica es vital para poder prolongar su vida útil. La lubricación más adecuada en las transmisiones a cadena es el aceite, ya que este puede penetrar entre las estrechas tolerancias que hay en las cadenas. Recordemos que el aceite o el lubricante debe llegar al interior de la cadena, donde se genera mayor fricción, que es entre los bujes y los pasadores. Por otro lado, es importante utilizar el método de lubricación adecuado dependiendo de la velocidad de nuestra transmisión. Entonces, a bajas velocidades podemos utilizar lubricación manual con brocha o con gotero, aplicándolo de una manera periódica o frecuente. Reynolds
recomienda que esta lubricación se haga cada 8 horas de operación. Lubricación a velocidad media. Se recomienda una lubricación por baño de aceite, a condición de que el aceite llegue a la parte media de la parte inferior de la cadena, o sea, más o menos por este nivel. Ya que si el aceite tiene un nivel muy alto, esto va a ser contraproducente por el efecto de batido, que lo que va a hacer es recalentarlo y pues nos va a dañar el aceite. O si vamos a dejar un nivel muy bajo, pues sencillamente el aceite no va a alcanzar a bañar la cadena como se debe. Lubricación a altas velocidades. Se recomienda en este tipo de procesos utilizar una lubricación por chorro a presión dirigida al interior de las chapetas. De lo contrario, lo que va a pasar es que la fuerza centrífuga por la velocidad de la cadena, lo que va a hacer es separar el aceite que haya podido hacer contacto con esto. Entonces, en este caso, la lubricación más adecuada a estas velocidades es por chorro a presión. Bueno, existen unas cadenas llamadas cadenas de doble paso o de paso largo que se utilizan cuando los ejes están muy separados entre sí. Esto lo podemos ver normalmente en las aplicaciones de bandas transportadoras o de palas empujadoras, en donde las distancias son muy largas y una cadena sencilla va simplemente a generar un efecto látigo por la cantidad de eslabones que tienes que se están articulando. Entonces, podemos alcanzar la misma longitud de una cadena sencilla, pero con la mitad de eslabones en una cadena de doble paso o de paso alargado. En el mundo de las cadenas de doble paso o de paso alargado encontramos las de rodillo simple, que son estas del lado izquierdo, y las de rodillo sobresaliente, que son estas de acá, que es una especie de rodamiento. Y se utilizan normalmente en aplicaciones donde la cadena se va a desplazar sobre alguna guía. Esto lo que evita es un desgaste por fricción y también le quita esfuerzo al motor, ya que sus rodamientos tienen un coeficiente de rodadura. En cuanto a la nomenclatura, bueno, las medidas de una cadena doble paso versus las cadenas sencillas son exactamente las mismas, a excepción pues de su paso, que vendría siendo el doble. Entonces, en una cadena 40 sencilla, en una 20-40 o una 20-42, que es la de rodillo sobresaliente, vamos a obtener las mismas medidas en cuanto al rodillo, longitud del pasador, grueso de placas, incluso en las cargas de rotura. Vamos a obtener los mismos valores, a excepción del paso, que vendría siendo el doble. Entonces, si en una cadena sencilla el paso de una cadena 40 es media pulgada, en el paso en una cadena de doble paso, perdón, va a ser de 1 pulgada. Su nomenclatura, simplemente lo que hacemos es agregar un prefijo con el número 2. Una 20-40 es una cadena 40 de doble paso, o una 20-42 es una cadena de doble paso, pero con rodillo sobresaliente. Entonces, el prefijo número 2 en la nomenclatura de las cadenas de doble paso me indica que es de rodillo sobresaliente. Bueno, por acá tenemos unos casos de diagnóstico. Renault en su página acostumbra a subir casos de fallas que ya han analizado previamente y les han dado solución. En este caso tenemos una falla por desalineación. Se puede observar un desgaste en el extremo de la placa producido por un roce con alguna parte de la estructura o de una guía de nuestra máquina. En este caso, pues la solución es mejorar o corregir la alineación de nuestra cadena, o si encontramos que nuestra cadena está bien alineada, pues tratar de buscar alguna deformación en la estructura de la máquina que esté golpeando contra la cadena o que la estructura esté torcida, etc. Por acá tenemos otro caso, es un fallo por abrasión. Es una cadena que trabaja sumergida en una aceitera automática. Resulta que el producto de la aceitera automática se endurece y empieza a generar fricción contra la cadena. Entonces, esto genera un desgaste prematuro por fricción. Lo que se puede hacer en este caso, pues es, si la cadena ya está
muy mala, reemplazar la cadena e instalar un filtro que impida que estas partículas tengan contacto con nuestra cadena. Por acá tenemos una falla por corrosión, producto de un ambiente hostil con altas temperaturas y que está expuesta al agua. La solución en este caso es mejorar los métodos de lubricación, usar una cadena inoxidable o sencillamente estar cambiando la cadena con una mayor frecuencia. Pues eso ya depende, digamos, del estudio de presupuesto y otros factores que puedan tener ustedes en cuenta en sus plantas. Por acá tenemos un fallo por sobrecarga. Podemos observar una deformación permanente en el orificio de esta placa. Este fallo se da por una sobretensión en la cadena. Recordemos que los materiales tienen diferentes tipos de deformación. Está la deformación elástica, que es una deformación a la cual se le aplica una fuerza y en el momento en que se deje aplicar la fuerza, pues el material vuelve a su estado normal. Está la deformación permanente, que es donde ya la fuerza se excede y queda deformada permanentemente, como en este caso, y posteriormente está la ruptura. En este caso, este fallo se debe a un subdimensionamiento en la aplicación. Lo que tenemos que hacer es volver a la tabla, volver a calcular y redimensionar el paso de la cadena o buscar la opción de poner una cadena de más hileras. Por acá tenemos otro fallo por sobrecarga, en donde observamos que el buje o casquillo está completamente destruido por la presión que se ejerce entre los rodillos por medio de la tensión. Y pues lo mismo, para poder solucionar este fallo, lo que se debe hacer es volver a dimensionar nuestra cadena. Muchas veces estos fallos ocurren no porque esté subdimensionada la cadena, sino porque hubo un atascamiento en la aplicación. En este caso debemos considerar aplicar factores de servicio más altos en nuestra selección o simplemente tratar de mitigar o eliminar los atascos en el proceso. Tenemos un fallo por remache. Un mal remache puede ocasionar que alguna de las placas se salga y el eslabón termine por fuera de la cadena desarticulándola por completo. Esto pues no solamente me va a parar el proceso, sino que también puede ser peligroso porque la cadena o la unión puede salir volando y eso a altas velocidades es como una bala y puede pues ocasionar algún accidente. La solución en este caso sería reemplazar el eslabón y remacharlo adecuadamente. Y tenemos la falla por desgaste, que es la falla deseada prácticamente en un tiempo prudente y es la que nos va a generar el estiramiento en nuestras cadenas, pues que debemos estar monitoreando constantemente para saber si ya llegó al 2% o si sobrepasó el 2%. Bueno, tenemos unas notas de interés para que ustedes puedan mejorar sus procesos o puedan simplemente mejorar su economía. Entonces, las transmisiones de cadena deben estar lubricadas con aceite mineral, no detergente, y debe ser de alta calidad, preferiblemente, o pues aceites altamente penetrantes. No se debe usar grasa o aceites pesados debido a que no penetran en los bujes. Además, limita la velocidad de la cadena y genera desgaste prematuro. Esta regla tiene su excepción. Por ejemplo, me he encontrado en procesos donde hay ambientes hostiles por contaminación por polvo, en ladrilleras, en trituradoras de piedra, donde lo que hace la grasa es proteger la cadena. Es decir, la grasa no sirve para lubricar la cadena, pero sí puede servir para protegerla en algunos casos. Entonces, lo que se debe hacer en estos casos es tratar de resguardar lo más posible la cadena en un cárter o algo, ponerle una guarda que reciba la menor cantidad posible de contaminación. Posteriormente, lubricar la cadena con un aceite penetrante y cuando ya estemos seguros de que el lubricante ingresó al interior de la cadena, sí podemos aplicar la grasa. Entonces, la grasa lo que va a impedir es que entre contaminación al interior de la cadena y se produzca un desgaste prematuro. Regla general, no lavar las cadenas con gasolina ni productos que contengan disolventes. Estos productos lo que hacen es alterar las propiedades del material y las pueden oxidar
pues ocasionando un desgaste prematuro o una fractura. Lo que se debe hacer en este caso es lavar la cadena ya sea con ACPM o con algún producto desengrasante especial para cadenas. No instale componentes nuevos aisladamente en una transmisión ya desgastada, piñón nuevo con cadena vieja o viceversa. Si yo instalo una cadena enlongada o desgastada en un piñón nuevo, pues me va a desgastar el piñón nuevo prematuramente. Entonces siempre se debe tratar de verificar en el momento de instalar una cadena nueva que el piñón no esté desgastado, o si vamos a instalar un piñón nuevo, considerar la opción de cambiar la cadena si la cadena está desgastada. No añada tramos de diferentes marcas de cadenas para hacerlos trabajar en la misma transmisión. Un piñón de cadena doble no sirve para engranar con dos cadenas sencillas. Bueno, para los piñones dobles se deben utilizar cadenas dobles. Para dos cadenas sencillas, en transmisiones en cascada, como por ejemplo en bandas transportadoras por rodillos, se puede utilizar un piñón que se llama un piñón doble sencillo. Es parecido a un piñón doble, pero las hileras de sus dientes están un poco más separadas entre sí. Entonces, piñón doble, cadena doble, dos cadenas sencillas, piñón doble sencillo o piñón DS, que así sería su nomenclatura correcta. Los piñones estándar para cadena de transmisión no sirven para armar acoples de cadena. Esto lo hemos encontrado mucho en la industria, donde cogen dos piñones sencillos, le ponen una cadena doble y ponen a trabajar eso como un acople. Esto no es técnico debido a que los piñones para un acople de cadena tienen un tratamiento térmico de endurecimiento de sus dientes y tienen una fabricación especial en sus manzanas. La cadena también tiene un endurecimiento y fuera de eso es una cadena reforzada con las placas más gruesas. Si vamos a instalar dos piñones sencillos y una cadena común y corriente, lo que va a hacer es que el piñón se va a quedar sin dientes, se va a desgastar en un momentico, mejor dicho. Recuerde que no hay nada tan costoso como ciertos criterios erróneos de economía. Bueno, por acá tenemos una nota de interés económico. Esto no es muy técnico, pero se puede aplicar en algún caso de emergencia. En esta primera imagen podemos observar que tanto el piñón como la cadena están trabajando en un sentido. Pues, al trabajar en ese sentido, empiezan a producir un desgaste sobre un lado del diente del piñón. Pues ya cuando esta parte esté muy desgastada, lo que podemos hacer es voltear el piñón y la transmisión y ponerla a trabajar por otro lado y vamos a tener una transmisión para un ratico más. Bueno, esto es todo. Espero haber sido bastante claro. Vamos a proceder a leer preguntas y a contestarlas. Recuerden que los que estén interesados en obtener información técnica y en obtener el certificado de participación en la charla, nos pueden dejar su nombre completo, su correo electrónico o su número telefónico para poder enviarles esto al WhatsApp.